Buenos días a todos, mi nombre es Enrique Celis Cortés y el día de hoy voy a presentarles los compuestos según su función química, que son un conjunto de compuestos con características y propiedades comunes, pertenecientes a un grupo funcional que en cierto modo son un grupo de átomos o en sí un solo átomo que le confieren a los compuestos ciertas propiedades que los difieren de los demás. Entonces la primera función es la función óxido. La función óxido son aquellos compuestos binarios formados por oxígeno y un metal o un no metal. La mayoría de los óxidos son solubles en agua y pueden clasificarse en óxidos básicos u óxidos ácidos. Los básicos son aquellos óxidos que se conforman por metales, un ejemplo de ellos son el sodio, y los óxidos ácidos o no metálicos son aquellos que resultan de la combinación entre el oxígeno con un no metal. Su nomenclatura puede ser en tres, puede ser tradicional, sistemática o en stock. En la tradicional uno debe emplear sufijos de cantidad al mismo tiempo que prefijos. Los sufijos son oso e ico y los prefijos son per, hipo y pre. Y per. Entonces cuando tú manejas ico significa mayor, si tú manejas oso significa menor y lo mismo va por hipo. Hipo significa el menor de todos y per significa el mayor de todos. En la nomenclatura sistemática de este, uno tiene que manejar los prefijos de cantidad, siendo estos como mono, di, tri, tetra, penta, entre otros, como los que vemos aquí. Por ejemplo, el monóxido de dicloro, o sea que tenemos una molécula, bueno, un solo átomo de oxígeno y dos átomos de cloro. Así de simple. Y en la nomenclatura stock uno simplemente tiene que mencionar si es un óxido con el elemento e indicar con un número romano el número de oxidación del elemento que se esté combinando. Por ejemplo, el óxido de cloro. Cabe destacar que en la función óxido encontramos ciertas variantes con el oxígeno, o por así decirlo, el anión peróxido, que en realidad son dos átomos de oxígeno que hacen parte de un anión con carga menos 2 o 2 menos 2 por así decirlo. Pero en vez de ser 1 2 menos 2 su carga es menos 1. Y posee la misma nomenclatura que este, solo que en vez de decir óxido, uno dice peróxido. Por ejemplo, peróxido hipocloroso, peróxido cloroso, peróxido clórico, peróxido perclórico. La misma historia con la nomenclatura sistemática en la nomenclatura stock. Después tenemos la función hidróxido, que también se conoce como las bases o alcálisis, y se caracterizan porque presentan en su estructura el grupo funcional llamado radical hidróxido, U o H. ¿Por qué se destaca tanto? Porque este es un anión OH. Todos los hidróxidos son OH y solo se hacen reacción con óxidos básicos, nada más. Su nomenclatura es igual, simplemente uno tiene que cambiar la palabra, en vez de decir un óxido, uno dice hidróxido. Y la nomenclatura sistemática también emplea los mismos prefijos de cantidad y la stock la misma historia. Después tenemos la función ácido, que son compuestos químicos que tienen al ion hidrógeno como grupo funcional. Entonces tenemos los oxácidos, que resulta de la combinación de un óxido ácido con agua. Entonces cuando se fusiona un óxido ácido con agua, hacemos un óxido ácido. La nomenclatura que se recomienda para esto es la nomenclatura tradicional, empleando los mismos sufijos de cantidad, oso, ico, hipo y per. Usualmente la nomenclatura stock y la sistemática no se emplean para nombrar los ácidos. Tenemos después los hidrácidos, que son compuestos formados por no metales de los grupos 7A y 6A, más el hidrógeno. Se presentan por así decirlo, se encuentran en soluciones acuosas, de lo contrario serían hidruros no metálicos. Los compuestos en solución se indican mediante la abreviatura AC en las fórmulas químicas. Su nomenclatura, al igual que los ácidos anteriormente, emplea, por así decirlo, la misma parte en la que se dice ácido, pero se emplea el sufijo hídrico a cada compuesto que se lee. Por ejemplo, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfuhídrico y ácido selenhídrico. Solo se le agrega el sufijo hídrico. Después la función hidruro, que son compuestos binarios formados por la unión de átomos de hidrógeno y de otro elemento que puede ser metálico o no metálico. Si pueden ser hidruros metálicos o no metálicos. A diferencia de los anteriores mencionados, los hidruros no metálicos del grupo 6 y 7 se les llama aluros y si están en solución acuosa, hidrácidos. La nomenclatura para los metálicos es empleando los sufijos de cantidad, los mismos de siempre,
la misma nomenclatura de stock y empleando la palabra hidruro anteponiéndose después al elemento, por ejemplo, hidruro cúprico, hidruro de cobre. Y la nomenclatura en los no metálicos es donde se emplea el sufijo uro y se dice primero el elemento y después el hidrógeno. Yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Tenemos la función sales, que son sustancias formadas por la unión de un anión proveniente de un ácido y de un catión proveniente de un hidróxido. Las primeras son las sales oxácidas. Las sales oxácidas son compuestos obtenidos por la reacción entre un hidróxido y un ácido oxácido. Las sales hidrácidas, en cambio, se forman al neutralizar un ácido hidrácido con un hidróxido. La nomenclatura para las sales oxácidas emplea los mismos sufijos de cantidad hipo y pler, pero se cambian el oso y el ico por ito y ato. En la nomenclatura sistemática se tiene que dar un número romano junto el prefijo de cantidad, como el monoxoclorato 1 de sodio. Mientras que en las sales hidráceas se usa la nomenclatura tradicional con los mismos sufijos de siempre, pero anteponiendo el uro y después diciendo el compuesto, por ejemplo, el sulfuro plumboso o el sulfuro púmblico, el sulfuro auroso, el sulfuro aúrico, como sea. En la nomenclatura sistemática, la misma historia. Monosulfuro de plomo, trisulfuro de plomo, monosulfuro de diuro, lo que tú quieras. Las sales ácidas y básicas. Las sales ácidas son las que contienen más de un hidrógeno en sus moléculas y pueden dar origen a más de un anión. Cuando estos aniones se unen con un cation forman sales conocidas como sales ácidas. Mientras que tenemos las sales básicas, que se forman cuando la base, o bueno, su origen es por medio de un compuesto o hidróxido, dando origen a cationes que aún tienen el grupo OH. Listo, entonces la nomenclatura es la misma para los dos, solo que uno tiene que nombrar el adicionado ácido básico al nombre de la sal. Si son dos o más hidrógenos los que se quedan sin sustituir, se emplean los prefijos bi, tri, etc. Entonces, en la nomenclatura tradicional, tomamos el ejemplo de NaHCO3 o, en según la nomenclatura tradicional, carbonato ácido de sodio, en la stock hidrógeno carbonato de sodio o en la sistemática monohidrógeno trioxocarbonato de sodio. Espero que el video les haya gustado y pues esta fue la explicación de las funciones químicas que poseemos en nuestra naturaleza. Y pues por medio de este video podemos concluir que los elementos que componen nuestro planeta son muy variados y conocer sus funciones y agrupaciones, además de sus características principales, nos permite manipularlos y conocerlos de mejor manera en nuestro medio ambiente y así conociendo las reglas, por así decirlo, que lo componen. Espero que les haya gustado. Este video fue hecho para el área de química por medio de Jorge Enrique Celis Cortés del grado octavo del Instituto Padre Mañanet Chía, Cundinamarca, del grado octavo.